Durante mi estancia en Mesa Activa para hacer las prácticas, he tenido la suerte de hacer diferentes cosas. Por relatar un poco y resumirlo, lo primero que hemos hecho evidentemente ha sido sesiones clínicas con diferentes pacientes. En mi caso lo he hecho con 3, junto con un compañero, a lo largo de aproximadamente unas 20 sesiones. Luego también hemos tenido supervisiones de esos casos, cosa que ayuda bastante, porque a fin de cuentas, cuando estás aprendiendo, porque estás en un periodo de prácticas, a veces te puedes sentir un poco perdido, pero el hecho de tener supervisiones con gente bastante profesional, en mi caso con Laura, me ha permitido tener menos miedo y tener más control un poco sobre lo que iba haciendo durante cada sesión. Entonces eso ha sido bastante positivo en este periodo de prácticas. Luego también hemos tenido que hacer una serie de trabajos, un informe, que también es bastante positivo de cara al futuro, un informe psicológico sobre una paciente que hemos elegido. Luego también hemos tenido que hacer resúmenes de artículos o de apartados de libros, que han sido temas bastante curiosos y bastante importantes a la hora de realizar una práctica clínica, ya que no han sido textos que carezcan de importancia. Yo qué sé, se han tratado temas como el duelo, bastante presente dentro de la práctica clínica, la autoestima, las creencias, y también hemos trabajado un poquito diferentes técnicas. En cuanto a esto, también hemos tenido sesiones formativas donde se nos ha permitido aprender muchísimo, sobre todo de manera más práctica, que es un poco lo que nos falta en la universidad, sobre diferentes técnicas, como por ejemplo, relacionado con la ansiedad generalizada, el cambio de creencias en estas personas, que el tema de las creencias es algo que está muy patente en las personas que padecen esta enfermedad. Y también hemos tenido, por ejemplo, sesiones de suicidio, que también es un tema que se trata bastante poco en las universidades, pero que es un tema bastante importante. Y luego también una sesión formativa bastante curiosa y bastante útil fue manejar situaciones complejas y difíciles en terapia, que eso es algo que nos da bastante miedo a la hora de salir un poco al mundo laboral, sobre todo en este ámbito de la práctica clínica en psicología, ya que pensamos, con razón o sin ella, de que a la hora de enfrentarnos a situaciones complicadas, como por ejemplo que una persona hable mucho, que una persona hable poco, por ejemplo, porque se nos puede complicar, y la verdad que tener gente experta en esto que te dé unos tips se agradece bastante. Y luego, para terminar, también tuvimos que hacer un cuaderno de actividades. En mi caso elegí la psicología positiva porque me parece un aspecto de la psicología bastante curiosa y útil para las personas. Y creo que más o menos eso sería todo. Pero sí, durante este periodo de prácticas se ha ido haciendo diferentes cosas, pero la verdad es que todo en su conjunto, para mi opinión, han dado lugar a unas prácticas bastante buenas y de calidad. En cuanto a las cosas que he podido aprender a nivel práctico y a nivel clínico, yo creo que lo principal ha sido el hecho de aprender las técnicas en su parte práctica, porque bien es verdad que la universidad te explica las técnicas una parte teórica, entonces las puedes entender más o menos, pero ver cómo se aplican de manera real al paciente, cómo se ajustan a esas necesidades que la persona te está pidiendo, es bastante positivo y bastante bueno, o al menos en mi caso me he sentido mucho más capaz de emplear diferentes técnicas que antes pues solo había visto en un papel. Entonces eso es una de las cosas que más he aprendido a nivel clínico. Y luego también otra de las cosas ha sido conseguir conectar con el paciente de manera genuina y no tener miedo a fallar, porque sí es verdad que como nos meten mucha información desde las universidades,
a veces parece que tenemos que hacerlo perfecto, que la práctica clínica se va al traste si no haces una sesión completamente perfecta sabiendo todo lo que tienes que decir de pe a pa. Y aprender que una parte presente y lógica de la terapia es cometer fallos ha sido bastante importante para mí porque me ha hecho quitarme un peso de encima y relativizar un poco, e ir aprendiendo poco a poco cómo hacer las cosas. En cuanto a si ha habido algo que me ha costado dentro de las prácticas clínicas, la verdad es que, siendo sincera, no. Bien es verdad que he tenido una serie de dudas o miedos, pero con mis compañeros y con mi tutora me he sentido bastante respaldada y eso ha hecho que realmente las prácticas clínicas hayan sido muy positivas. Recomendaría estas prácticas porque considero que la calidad humana que hay en esta clínica es muy buena. Si eres una persona que tiene miedo a la hora de empezar en el mundo laboral, en el mundo clínico, creo que estas prácticas y en concreto esta clínica con esas profesionales es una oportunidad maravillosa, ya que al menos en mi propia visión no te vas a sentir juzgado, te vas a sentir respaldado, apoyado, vas a poder decir lo que piensas sin miedo a poder hacer las cosas mal, y vas a encontrar un entorno bastante seguro donde vas a aprender muchísimo a la hora de conectar con los pacientes, de emplear diferentes técnicas, y creo que es un lugar muy agradable para empezar la práctica clínica, que a veces es lo que más miedo nos da. Yo lo recomiendo muchísimo si eres una persona que realmente quiere aprender sin miedos y con esperanza, un poco este trabajo que a veces se hace un poco complicado pero que luego es tan satisfactorio.